Era prácticamente insoportable convivir con él. Ninguna mujer soportaba permanecer a su lado por más de 10 días. Prepotente, frío y convencido de que el amor era una debilidad de gente tonta. Todo comenzó a cambiar cuando su padre le lanzó un desafío. Tendría solo 30 días para presentar una esposa, o ver su fortuna escurrirse entre los dedos. Y fue exactamente en el primer día de ese plazo que la empleada de limpieza de la casa le hizo una propuesta tan inesperada que apenas pudo creer lo que oyó. Miguel era un hombre de apariencia impactante, dueño de una fortuna envidiable y absolutamente insoportable. Con 35 años, parecía cargar en los hombros la arrogancia de quien cree que el mundo gira a su alrededor. Lucía trajes impecablemente alineados, caminaba siempre con prisa y hablaba como si cada palabra dirigida a alguien común fuera una pérdida de tiempo. Viviendo aislado en una mansión grandiosa, rodeado de empleados que solo obedecían, Miguel tenía una habilidad más allá de los negocios: alejar a cualquiera que intentara acercarse. ¿Romance? Solo sirve para retrasar la vida, decía, sin despegar los ojos del celular y sin molestarse en mirar a quien tenía delante. Mujeres hermosas incluso se le acercaban. Muchas, en realidad. Pero ninguna resistía más de 10 días. Algunas desistían antes de la primera semana. Otras, engañadas por el encanto y el dinero, intentaban insistir hasta darse cuenta de la verdad: Miguel era insoportable. Le encontraba defecto a todo. Interrumpía en medio de las clases. No conocía la palabra gratitud. Perdía la paciencia con el ruido de una masticación, con retrasos mínimos, con una risa fuera de lugar. Bastaba un detalle y él se volteaba, poniendo fin al momento o a la relación con una frialdad que helaba la piel. El amor solo sirve para encadenar a quien tiene ambición. La carencia es un retraso de vida, repetía, protegido por una armadura invisible en el pecho. Pero había una persona en esa casa que veía a Miguel más allá de su caparazón duro. Alguien que lo observaba a la distancia, en silencio. Que conocía de memoria sus hábitos, sus gestos, sus momentos de silencio, y que, a pesar de su indiferencia, lograba percibir un rastro de humanidad detrás de la fachada arrogante. Esa persona era Luisa, la empleada de limpieza de la mansión. Con 30 años, el cabello casi siempre recogido en una coleta simple, un rostro bonito marcado por el sudor del trabajo duro, Luisa era de esas mujeres discretas, pero que llevaban dentro de sí un valor inmenso. Sencilla, amable y llena de sueños, limpiaba cada rincón de la casa como si cuidara un lugar sagrado. No por obligación, sino porque aún guardaba esperanza. Esperanza de que, quizás algún día, él realmente la notara. Luisa conocía los detalles de la mansión. Sabía dónde Miguel dejaba los zapatos, cómo prefería las toallas organizadas, el punto exacto del café que tomaba, aunque él nunca lo hubiera notado. Pero ella lo veía todo. Notaba cuando él llegaba más tenso de lo habitual, cuando soltaba un suspiro entre una llamada y otra, cuando se despeinaba al recibir una mala noticia. Ella lo veía. Y lo guardaba en el corazón. En silencio. Durante los descansos del almuerzo, Luisa se refugiaba en la lavandería y escribía. Un cuaderno viejo, con la tapa ya desgastada, escondido entre trapos de piso, era el refugio de sus desahogos. Allí, creaba diálogos, imaginaba escenas en las que era su esposa, en las que él le sonreía, en las que caminaban de la mano, en las que él pronunciaba su nombre. Sueños. Sueños que la hacían seguir adelante. Aún ignorada por él, Luisa nunca dejó de creer que, quizás, en el fondo, muy en el fondo, ese hombre no fuera tan cruel. Tal vez solo fuera alguien con el corazón roto, perdido y cerrado. Solo que en ese momento de la historia, Miguel no quería saber. Ni de amor. Ni de afecto. Ni de Luisa. Pasaba por su lado como si fuera invisible. Dejaba los zapatos en el suelo y ordenaba. Recoge eso. Ahora. Y allí iba ella. Cabeza baja, manos temblorosas, pero con el corazón lleno de fe. Los demás empleados le advertían. Luisa, déjalo. No vale la pena. Ese hombre no tiene sentimientos. Pero ella solo respondía. A veces, el amor llega a lugares donde la educación no alcanza. Y seguía con su trabajo.
Tenía una creencia casi infantil, pero genuina. Creía que el amor era capaz de derretir hasta el corazón más helado. Incluso cuando lloraba sola en el cuartito del fondo, incluso cuando él la hería con palabras duras o con silencios cortantes, ella seguía creyendo. Y eso era lo que la hacía única. Nadie lo imaginaba, pero Luisa también cargaba sus heridas. Ya había sido rechazada, engañada, dejada de lado. Tal vez por eso veía en él mucho más de lo que otros veían. Tal vez porque sabía, como pocos, lo que era sentirse sola en medio de una multitud. No quería su dinero, ni la casa lujosa, ni los autos. Solo quería una cosa, ser notada. Y, por ahora, eso parecía inalcanzable. Miguel seguía su ritmo implacable. Ignoraba flores, despreciaba sonrisas, no se dejaba tocar por sentimientos. En su cabeza, el mundo era un campo de batalla donde solo los objetivos y el poder importaban. Pero el destino tiene sus formas curiosas de cambiar el juego. En ese escenario aparentemente congelado, donde un millonario se creía invencible y una empleada de limpieza alimentaba sus sueños en secreto, algo estaba a punto de suceder. Una llamada inesperada. Un diálogo escuchado por casualidad. Una propuesta que lo cambiaría todo. Y, a partir de ese instante, nada volvería a ser como antes. Era el comienzo de la tarde en la mansión. La luz del sol atravesaba los altos ventanales de la sala, reflejándose en los muebles caros, en las paredes impecablemente limpias por Luisa y en los escalones pulidos de la escalera principal. La casa estaba en silencio. Luisa, como siempre, quería estar cerca, aunque fuera solo para escuchar su voz a lo lejos. Ese día, algo estaba diferente. Vio a Miguel subir las escaleras rápido, el celular pegado al oído, la expresión dura como una piedra. Entró al despacho y cerró la puerta con fuerza. Pero Luisa, que venía por el pasillo con el plumero en la mano, se detuvo. Su corazón se aceleró. Había algo en su voz. Algo que ella nunca había escuchado antes, una mezcla de rabia, frustración y miedo. Curiosa, y movida por un impulso que ni ella supo explicar, se acercó a la puerta entreabierta y se quedó allí, tras la rendija, en absoluto silencio. Del otro lado, la conversación era tensa. «Papá, ya te lo dije. No tengo tiempo para eso». La voz de Miguel sonaba fuerte, impaciente. Del otro lado de la línea, la voz era aún más firme. Era el señor Álvaro, su padre. Un hombre de 70 años, ex empresario implacable, que ahora vivía entre viajes y clínicas de reposo, pero que aún se empeñaba en controlar todo, especialmente la vida de su hijo. «Basta, Miguel», decía el padre con un tono que no daba lugar a bromas. «Ya pasaste de los 35. Vives rodeado de dinero, pero no tienes a nadie a tu lado. Eso no es vida. Eso es orgullo». «¿Orgullo? Yo tengo todo lo que necesito», replicó Miguel. «¿De verdad?», respondió Álvaro. «Entonces, ¿por qué todas las mujeres huyen de ti? ¿Ya lo pensaste? Te crié para ser fuerte, no para ser un hombre vacío. Y más, estoy viejo. No voy a vivir para siempre». Hubo un silencio. Luisa sintió el estómago helarse. Casi dejó caer el plumero al suelo. Si hasta el final del mes no tienes una novia, alguien de verdad a tu lado, no verás ni un centavo de mi herencia. Y no es una amenaza. Es una decisión. Estás por tu cuenta, Miguel. De al lado de afuera, Luisa se tapó la boca con la mano, intentando no hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que juraba que él podía escucharlo. Su respiración se detuvo, como si el mundo se hubiera congelado por un segundo. Era un momento íntimo, doloroso, y ella sabía que no debía estar allí. Pero no podía moverse. Algo dentro de ella le decía que ese instante lo cambiaría todo. Dentro, Miguel guardó silencio por unos segundos. Luego soltó una risa irónica. «O sea que ahora tengo que conseguir una mujer a las carreras para mantener mi lugar en la fila, ¿es eso?». «No es una mujer», respondió el padre. «Es alguien que mire tus ojos y vea quién eres por dentro. Y si no la encuentras,
Es porque no mereces todo esto. Buena suerte. El teléfono se cortó. Miguel arrojó el aparato lejos. Golpeó contra la estantería con fuerza y cayó al suelo. El sonido seco resonó por el cuarto. Luisa, afuera, se encogió. Por un instante, le tuvo miedo. Sabía que no estaba bien estar allí. Pero no podía moverse. Estaba paralizada y al mismo tiempo, esperanzada. Nunca, en todos esos años, había oído a alguien hablarle a Miguel de esa manera. Nunca lo había visto perder el control. Nunca lo había visto vulnerable. Y fue entonces cuando algo ocurrió. Mientras Miguel se sentaba en el sillón, con las manos en el rostro, murmurando palabras que Luisa no podía entender, ella retrocedió un paso. Y en ese retroceso, sin querer, rozó la puerta, que crujió. ¿Quién está ahí?, gritó él. Luisa contuvo la respiración. No respondió. La puerta se abrió de golpe. Miguel apareció con el rostro rojo, sudando, los ojos muy abiertos. «Tú», dijo al verla con el plumero en la mano. Ella intentó inventar una excusa. «Yo estaba limpiando el pasamanos y...». Él la interrumpió con una mirada furiosa. «¿Estabas escuchando mi conversación?». Ella tartamudeó, nerviosa. «Fue sin querer, no quería, yo». Miguel resopló. Pasó junto a ella sin decir nada más y bajó las escaleras. La dejó allí, avergonzada, asustada. Pero aún así, Luisa miró hacia arriba, hacia la puerta del despacho, y luego miró dentro de sí. Algo dentro de ella estaba cambiando. Sabía que lo que había escuchado era grave. Un ultimátum. Un plazo. Y que, de algún modo, eso se conectaba con algo que ella guardaba en el pecho desde hacía mucho tiempo. 30 días. Eso era lo que su padre había dicho. 30 días para que Miguel probara que era capaz de amar. Y Luisa, con el corazón acelerado, se preguntaba: ¿será que esta es la oportunidad que he esperado toda mi vida? Sabía que estaba a punto de vivir algo fuera de lo común. No tenía idea de lo que vendría, pero la intuición de mujer, de quien observa el mundo en silencio, le decía una cosa. Nada en la vida de ese hombre sería igual después de esa llamada. Y ella, aunque no supiera cómo, formaría parte de eso. Luisa bajó las escaleras con el rostro ardiendo. Estaba roja, sudando frío, el corazón parecía latir en la garganta. La vergüenza por haber sido descubierta escuchando la conversación aún palpitaba en su pecho, pero algo más fuerte que el miedo la empujaba por dentro, un valor que ni ella sabía que existía. Caminaba con la cabeza baja, aún con el plumero en la mano, cuando dobló el pasillo y se topó con él. Miguel. El millonario estaba recostado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada distante. Estaba tan inmerso en sus propios pensamientos que casi no la vio. Cuando sus ojos finalmente se encontraron, Luisa se desequilibró un poco, dio un paso atrás y murmuró, asustada: «Perdón, no lo vi ahí». Miguel levantó el mentón con ese aire arrogante que era solo suyo, pero no dijo nada. Solo se quedó allí, analizándola con esa mirada que mezclaba juicio y cansancio. La tensión era casi palpable. Fue entonces cuando Luisa, sintiendo la boca seca y las manos temblorosas, respiró hondo. Y dijo algo que ni ella misma creía estar diciendo. «Siquiere, yo puedo fingir ser su novia». El tiempo pareció detenerse. Miguel frunció el ceño, como si hubiera escuchado mal. Los ojos, hasta entonces aburridos, se abrieron de par en par. ¿Qué? Ella tragó saliva. El rostro sonrojado, la mirada fija en sus zapatos. La voz salió más baja, pero firme. «Escuché lo que su padre dijo. Y sé que usted necesita a alguien. Yo puedo ayudar». Silencio. Miguel la miró de arriba abajo. Luego soltó una risa seca, cargada de desprecio. «Tú», dijo, cruzando los brazos, «solo eres una empleada de limpieza». Luisa sintió un golpe en el pecho. Pero no desvió la mirada. Respiró hondo y, con la voz entrecortada, completó: «Aún así, puedo fingir».
No quiero dinero. Ni fama. Solo, ayudar. Él desvió la mirada, sacudió la cabeza, como si esa idea fuera demasiado absurda incluso para ser considerada. Pasó junto a ella sin decir nada más, dejando solo el silencio y el peso de las palabras en el aire. Luisa se quedó allí, sola en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto, pero no arrepentida. Porque, en ese momento, dijo todo lo que había guardado durante años. Se abrió. Se expuso. No por desesperación, sino por amor. Y amar, aunque en silencio, era todo lo que ella sabía hacer de verdad. Afuera, Miguel caminaba de un lado al otro en la terraza, como un animal encerrado en una jaula de oro. La presión de su padre resonaba en su mente. El plazo. La amenaza de la herencia. La humillación de admitir que no podía mantener a una mujer por más de 10 días. Y ahora, la propuesta de una empleada. Quería reír. Quería olvidar. Pero no podía. Porque, en el fondo, sabía que era verdad, nadie lo soportaba. Nadie quería quedarse. Y ella, la única a la que ni siquiera notaba, se había ofrecido por nada. Pasaron horas. La noche cayó sobre la mansión. Los empleados ya se habían ido. Luisa, aún con el uniforme puesto, recogía la ropa del tendedero en el patio trasero. Estaba distraída, tarareando bajito, intentando olvidar la humillación del día. Cuando se giró para entrar, se topó con Miguel. Otra vez. Estaba parado, solo, con las manos en los bolsillos y la mirada inquieta. No parecía arrogante como antes. Ni superior. Parecía cansado. Luisa se detuvo, sorprendida. Antes de que pudiera decir algo, él fue directo. «¿Está bien?» Ella frunció el ceño, sin entender. «¿Qué?» Miguel suspiró, desviando la mirada. «Tu propuesta. La acepto». Por un instante, el silencio pareció explotar dentro de ella. El mundo giró. Casi dejó caer la cesta de ropa del susto. Pero pronto una sonrisa tímida y verdadera se dibujó en su rostro. ¿De verdad? Sí, respondió él, seco. Pero con una condición. Ella esperó, atenta. Nada de ilusiones. Esto es solo fingimiento. Un acuerdo. Tú me ayudas, y después, cada uno sigue su vida. Luisa tragó saliva. Por dentro, el corazón estaba de fiesta. Pero por fuera, solo sintió con la cabeza. De acuerdo. Y otra cosa, dijo él, intentando recuperar el tono serio. Nada de molestarme. Sin charlas innecesarias. Sin romanticismo. Ella contuvo la risa. No porque le pareciera gracioso, sino porque, incluso con ese tono arrogante, él no tenía idea de lo que estaba a punto de vivir. No se preocupe, respondió, firme, pero con los ojos brillando. Esa noche, mientras Miguel volvía al despacho murmurando algo sobre cómo había llegado a ese punto, Luisa se encerró en el cuartito del fondo y abrió su diario. Las manos temblaban. El corazón parecía una orquesta descompasada. Tomó la pluma y escribió. Hoy él aceptó. Dijo que es solo fingimiento, pero no sabe que, para mí, es el comienzo de todo. El papel de novia puedo fingirlo. Pero el amor, ese ya es verdadero desde hace tiempo. Cerró el cuaderno con cuidado, se acostó con una sonrisa en el rostro y cerró los ojos. Por primera vez en años, durmió con el corazón ligero. Porque, aunque fuera solo por un mes, estaría a su lado. Y, en el fondo, creía con todas sus fuerzas que algún día, él también estaría al lado de ella. El acuerdo estaba hecho. Ella sabía que no sería fácil. Que él era el tipo de hombre que usaba las palabras como escudo y el silencio como armadura. Pero ella tenía algo que él no conocía, paciencia y afecto de verdad. Y fue así como, de a poco, comenzó a sembrar amor donde solo había ego. En el desayuno del día siguiente, Miguel se sentó a la mesa, como siempre, solo. El periódico doblado al lado, el celular en una mano y la otra moviendo el café, que, normalmente,
Él mismo preparaba porque nadie lo hacía como a él le gustaba. Pero ese día, algo estaba diferente. El aroma, la temperatura, el color del café. Lo llevó a la boca y, en el primer sorbo, frunció el ceño. Luego, sin decir una palabra, lo bebió todo. Estaba exactamente como le gustaba, fuerte, sin azúcar, pero con un toque de canela que nunca decía en voz alta que le encantaba. Luisa, al otro lado del pasillo, observaba escondida, intentando disimular la sonrisa. Días después, fue el turno de las camisas. Miguel siempre se quejaba de que nadie sabía doblar su ropa correctamente. Decía que los cuellos quedaban torcidos, los pliegues mal hechos, los botones mal alineados. Pero esa semana, sus camisas estaban impecables. Como si hubieran salido de una tienda de lujo. Perfectas. Él no comentó nada. Pero, al día siguiente, dejó la puerta del armario abierta. Solo para que ella viera que lo había notado. Fue su forma torcida de decir gracias. Y Luisa lo entendió. Poco a poco, lo que era solo fingimiento comenzó a mezclarse con pequeños gestos reales. Luisa tenía el don de transformar la rutina en afecto. No forzaba nada. No intentaba impresionar. Ella simplemente estaba presente. Preguntaba si quería cenar algo diferente. Decía buenas noches aún sabiendo que él no respondería. Y, a veces, contaba chistes simples mientras acomodaba los cojines. ¿Cuál es el café más fuerte que existe?, preguntó un día, riendo sola. Miguel ni la miró. El espresso. Porque es express. Ella se echó a reír sola. Miguel puso los ojos en blanco. Pero, escondió una sonrisa con la mano. Un día, volviendo de una reunión, Miguel llegó irritado. Golpeó la puerta, tiró el portafolio al suelo y se hundió en el sofá. Luisa lo vio desde lejos, pero no se acercó. Sabía que él odiaba las preguntas cuando estaba de mal humor. En su lugar, fue a la cocina y preparó un té de manzanilla con jengibre. Él nunca pidió eso. Pero una vez, semanas atrás, lo comentó por teléfono con el médico, era lo único que aliviaba su ansiedad. Ella entró despacio, colocó la taza en la mesa y salió sin decir nada. Minutos después, cuando volvió a limpiar la sala, la taza estaba vacía. Y él, dormido en el sofá. Luisa no hablaba mucho. Pero decía todo con la mirada. Con la forma en que ponía la mano en su hombro, aunque fuera brevemente. Con el cuidado de dejar un suéter sobre la silla cuando hacía frío. Con la delicadeza de colocar una florecita junto a la cama de huéspedes donde dormía ahora. No invadía. No exigía. Solo cuidaba. Y eso comenzó a mover algo en él. Miguel, que antes se irritaba con cualquier contacto, empezó a aceptar su presencia. A veces la seguía con la mirada por la casa, pero desviaba los ojos cuando ella se daba cuenta. Comenzó a notar detalles. La forma en que se recogía el cabello para trabajar. La forma en que reía bajito cuando se le caía algo. El perfume suave que usaba, olor a lavanda con algo dulce que no sabía identificar, pero que quedó en su memoria. Cierta noche, se fue la luz de la casa por una fuerte lluvia. Miguel se puso furioso. Caminaba de un lado al otro, quejándose de la empresa de energía, del generador, del mundo. Luisa apareció con 2 velas y dijo: «Ven aquí. Vamos a sentarnos un poco. No hay mucho que hacer ahora». Él resopló. Pero se sentó. Se quedaron en silencio por unos minutos. «Sabes», dijo ella bajito, «a veces la oscuridad es buena. Escuchamos mejor. Sentimos más. Notamos cosas que la luz no deja ver». Miguel no respondió. Pero la miró, allí, con los ojos brillando a la luz de las velas. Y, por dentro, algo se movió. Aún era un acuerdo. Aún había reglas. Pero algo empezaba a cambiar. Luisa no decía nada. Solo sonreía. Sabía que, en el fondo, estaba funcionando. El hombre que se enorgullecía de ser de piedra, empezaba a ablandarse. No por obligación, sino porque,
Tal vez por primera vez en su vida, estaba siendo amado, sin recibir nada a cambio. Y eso, por más que fingiera no notarlo, era imposible de ignorar. Aquella tarde parecía como cualquier otra. Luisa estaba sola en la sala principal, esa que rara vez alguien usaba, pero que ella se empeñaba en mantener siempre impecable. Era su rincón favorito. No por el lujo, sino porque allí el sonido de la soledad parecía más suave. Y ese día, sin darse cuenta, se dejó llevar por un momento solo suyo. Con el balde a un lado y el trapo en la mano, comenzó a tararear una canción antigua que su madre le enseñaba cuando era niña. Aquella melodía traía recuerdos dulces, de tiempos difíciles, pero llenos de amor. Y entonces, sin pensarlo, Luisa giró los pies en el suelo como si fuera una bailarina. Giró sola sobre la alfombra, con la franela extendida en el aire como si fuera un pañuelo mágico. Su cuerpo se movía con ligereza. El cabello recogido se balanceaba. Sus ojos brillaban y la sonrisa era verdadera. De esas que nacen desde dentro, sin necesitar motivo. Bailaba, como quien sueña despierta. Y vive la vida con ligereza, que el mundo pesa, pero el corazón alivia, tarareaba bajito, girando entre el sofá y la estantería. Fue en ese preciso instante que Miguel apareció. Venía bajando las escaleras despacio, con un vaso de jugo en la mano. Necesitaba revisar un contrato en la sala, pero se detuvo al ver aquella escena. Se detuvo. Se quedó allí, detrás de la pared de vidrio, observando. Vio a aquella mujer, que por tanto tiempo había sido invisible, bailando como si estuviera en el escenario de su propia alma. Vio sus ojos cerrados, sus pies ligeros, su rostro sereno. Vio a alguien que no quería impresionar a nadie, que bailaba para ella misma. Y, por primera vez, no la miró con juicio. Por primera vez, sonrió. Una sonrisa tímida, casi imperceptible. Pero estaba allí. Una comisura levantada, la mirada suavizada. Miguel sintió algo distinto. Algo que no supo nombrar. Era como si una ventana se hubiera abierto dentro de él. Y por esa rendija, entrara luz. Pero como un animal acorralado que se da cuenta de que está vulnerable, enseguida sacudió la cabeza, tragó saliva y se limpió el rostro con la palma de la mano. El viejo Miguel regresó. La mirada se endureció, y sus pasos volvieron al ritmo frío de siempre. Empujó la puerta de la sala con fuerza, haciendo ruido a propósito. Luisa se sobresaltó y se detuvo al instante. El trapo cayó de su mano. La sonrisa desapareció de su rostro como si nunca hubiera existido. Se quedó quieta, sin saber qué decir. ¿Ensayando para algún espectáculo?, dijo Miguel, con tono irónico, aunque su voz no tenía tanta firmeza como antes. Luisa bajó la mirada, avergonzada. Perdón, es que la música me distrajo. Yo, ni me di cuenta. Él caminó hasta el sillón y se sentó con el cuaderno de anotaciones. La próxima vez, intenta distraer solo el piso. No necesitas convertir la sala en escenario. Luisa solo asintió, se agachó para recoger el trapo y volvió al trabajo en silencio. Pero por dentro, su corazón estaba dividido, una parte triste por haber sido descubierta, otra parte, extrañamente feliz. Porque sintió que él la miró de forma diferente. No fue desprecio. No fue indiferencia. Por un instante, él la vio. Esa noche, Miguel tuvo dificultades para dormir. Se giraba de un lado al otro en la cama, mirando el techo oscuro. La imagen de ella girando en la sala volvía a su mente como una escena de película que no podía pausar. Era solo una empleada, se decía a sí mismo. Solo alguien que estaba allí por un acuerdo. Pero, ¿por qué lo afectaba tanto? Recordó la sonrisa, la ligereza, la música. Y recordó el buen silencio que sintió mientras miraba. Era como si, por un instante, el mundo hubiera dejado de exigir, de pesar. Era la primera vez en muchos años que algo no relacionado con números o contratos le hacía sentir bien. A la mañana siguiente, Miguel se despertó más temprano de lo habitual. Bajó las escaleras y, por primera vez, rompió la rutina, fue a la cocina. Luisa estaba allí,
terminando de preparar el desayuno. Ella se giró, sorprendida de verlo allí tan temprano. Él carraspeó y dijo, incómodo: esa canción, la que estabas cantando ayer. ¿Cómo se llama? Ella se quedó unos segundos parada. La respuesta tardó, porque su corazón latía como un tambor. Corazón leve, de Carlos Mejía. Es antigua. Me la enseñó mi madre. Miguel asintió con la cabeza. No dijo nada más. Pero antes de salir, dejó escapar: era bonita. Y se fue. Luisa se quedó allí, quieta, con el corazón apretado en el pecho. Era la primera vez que él elogiaba cualquier cosa. Y eso, para ella, valía como un abrazo. Era solo un gesto. Solo una mirada. Solo una frase. Pero en un hombre como Miguel, era el comienzo de algo. Aquella tarde, aquella danza, aquella canción, habían plantado la primera grieta en el muro que él construyó durante tantos años. Y Luisa, sin saberlo, había sido el viento que pasó por esa rendija. Lo que antes era solo una actuación, ahora comenzaba a cobrar vida propia. Los días estaban volando. Faltaban apenas 4 días para el almuerzo con el padre de Miguel. El gran día, el momento en que tendría que demostrar que estaba en una relación seria, o entonces perdería todo. La herencia. La confianza del padre. El respeto de la familia. Miguel estaba más nervioso de lo que le gustaría admitir. Aún con todo el dinero, con toda la postura de hombre inquebrantable, sabía que no tenía el control de esa situación. No de esa mujer. No de Luisa. Ella seguía allí, firme, sonriendo, cuidando de él con ese modo tan ligero, y Miguel, aunque no quisiera, se estaba dejando tocar. Pero no decía nada. No se declaraba. Solo observaba, en silencio, a esa empleada que, día tras día, ganaba espacio donde antes solo había soledad. Esa semana, Luisa se desvivía. Se despertaba antes que todos, preparaba el desayuno, organizaba su ropa para las reuniones, ensayaba cómo debía comportarse en el almuerzo con el padre de Miguel, estudiaba etiqueta a escondidas con videos en su celular viejo, y aún así hacía cuestión de mantener todo limpio en la casa. No quería decepcionar. Pero por dentro, su cuerpo pedía auxilio. Estaba exhausta. Las ojeras ya no podían esconderse con maquillaje barato. Sus manos estaban heridas de tanto frotar. Le dolía la espalda. El estómago se quejaba, pero ella lo disimulaba con café y pan duro. Miguel, por supuesto, no lo notaba. Al menos, aún no. Esa mañana de viernes, Luisa estaba limpiando la parte exterior de la mansión. Tenía el rostro sudado, la piel enrojecida por el sol, y las piernas le temblaban de cansancio. Aún así, insistía. Quería que todo estuviera perfecto. De repente, mientras extendía la mano para tomar un balde, todo giró. Las luces parecieron apagarse a su alrededor. El suelo desapareció bajo sus pies. Y el cuerpo de Luisa simplemente cayó. Fue un sonido seco. Se desplomó ahí mismo, en medio del jardín, con el balde volcado al lado y los ojos cerrados. Miguel estaba en el despacho, leyendo unos papeles cuando escuchó gritos. Corrió hacia la ventana y vio a 2 empleados alrededor de alguien caído. Bajó las escaleras como nunca antes. Cuando llegó al jardín y vio quién era, el suelo también desapareció para él. Luisa. Se arrodilló junto a ella. Tocó su rostro, sudado y pálido. Sus manos estaban frías. Su corazón latía como nunca antes. Llamen a un médico. Ahora. Gritó a los empleados. Tomó a Luisa en brazos, como quien sostiene algo demasiado valioso para dejar en el suelo, y la llevó corriendo hasta el coche. Olvidó la dignidad, olvidó el orgullo, olvidó todo. Solo pensaba en una cosa. Ella no puede, no ahora, no ella. En el hospital, Miguel caminaba de un lado al otro en la sala de espera. Le sudaban las manos, le dolía el pecho. Era como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. Se había abierto un vacío. La enfermera apareció y dijo: «¿Está consciente?».
Fue solo agotamiento. Está muy débil. Pero va a estar bien con reposo. Miguel soltó el aire con fuerza. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración por horas. Entró al cuarto despacio. Luisa estaba allí, acostada, con suero en el brazo y los ojos cerrados. Aún pálida. Pero viva. Respirando lentamente. Hermosa, incluso en esa fragilidad. Él arrastró una silla y se sentó a su lado. Se quedó en silencio un rato. Observando. Entonces tomó su mano. Esa mano cansada, callosa, que siempre lo cuidó en silencio. Y allí, sosteniendo la mano de Luisa, Miguel sintió algo que nunca había sentido antes: miedo. No era miedo de perder dinero. Ni miedo de su padre. Era miedo de perderla. ¿Por qué nunca dijiste que estabas mal?, susurró, con la voz entrecortada. Luisa abrió los ojos lentamente. Sonrió débil. Porque quería que todo saliera perfecto para ti. Él bajó la cabeza. Se quedó sin palabras. Allí estaba una mujer que, aún enferma, aún agotada, estaba preocupada por él. ¿Y él qué había hecho? Tratarla como un acuerdo. Un favor. Estás loca, murmuró, intentando no mostrar emoción. Todo esto es solo una actuación, ¿recuerdas? Ella apretó su mano, aún débil. Tal vez para ti. Pero para mí, cada segundo fue de verdad. Esa madrugada, Miguel no se apartó de su lado. Durmió en la silla, con el abrigo sobre el pecho, la mano aún entrelazada con la de ella. Y allí, en esa habitación de hospital, algo cambió para siempre. El hombre que antes se enorgullecía de no necesitar a nadie, ahora sentía que no sabía vivir sin esa mujer. No lo dijo en voz alta. Aún no. Pero, por primera vez, su corazón despertó. Y al abrir los ojos la mañana siguiente, lo primero que vio fue la sonrisa de Luisa. Débil, pero verdadera. ¿Y qué hizo él? Sonrió de vuelta. No con sarcasmo. No con burla. Sino con ese tipo de sonrisa que se da cuando el amor empieza a vencer a la terquedad. El día del almuerzo llegó. El sol aún no había subido completamente en el cielo y la mansión ya estaba en movimiento. Miguel, con un traje azul oscuro bien alineado, se pasaba las manos por el cabello con prisa frente al espejo, intentando esconder la tensión en su rostro. Era raro verlo así, nervioso, inquieto, incluso un poco sudando en las palmas de las manos. Al otro lado de la casa, Luisa ajustaba el vestido sencillo que había elegido con tanto cariño. No era nuevo, ni de marca. Quería algo discreto, pero bonito. Frente al espejo del cuartito del fondo, se dio un último retoque en el labial, respiró hondo y pensó. Ahora o nunca. Cuando Miguel la vio bajando las escaleras, se quedó en silencio. Por algunos segundos, el tiempo pareció desacelerarse. El sonido de la madera bajo sus pies. El vaivén leve del vestido celeste. El cabello recogido con delicadeza, dejando todo el rostro visible. Y los ojos estaban tranquilos, firmes, hermosos. La miró por más tiempo del que quería admitir. Casi olvidó que era solo un acuerdo. ¿Estás lista?, preguntó, rompiendo el silencio con una voz más baja de lo normal. Sí, respondió ella, sin dudar. En el auto, el silencio era denso. Estaban uno al lado del otro, pero parecían estar en mundos distintos. Miguel conducía firme, los ojos clavados en la carretera. Luisa miraba por la ventana, el corazón apretado en el pecho. Sabía que ese encuentro era la gran prueba. Su padre, el señor Álvaro, no era cualquiera. Era rígido, directo, desconfiado. Y esperaba ver una pareja, de verdad. Ella empezó a moverse en el asiento. Le sudaban las manos, incluso con el aire acondicionado encendido. Sentía el corazón como un tambor golpeando demasiado fuerte. Miró de reojo a Miguel. Estaba tenso, los ojos fijos en el semáforo, pero no escondía la respiración pesada. Entonces, de repente, casi por impulso, se inclinó. Se acercó, con suavidad, y apoyó los labios en su mejilla.
Fue un beso leve, casi infantil, pero lleno de sentimiento. Miguel se quedó inmóvil, congelado. El rostro aún mirando al frente, pero el cuerpo temblaba por dentro. Por un segundo, el silencio pareció gritar dentro del auto. Entonces, lentamente, giró el rostro hacia ella. Sus ojos estaban sorprendidos, pero no molestos. No había frialdad allí. Solo duda. Y sin decir una palabra, correspondió. Miguel se inclinó despacio y, con los ojos fijos en los de ella, la besó en los labios. Fue la primera vez que los dos se encontraron de verdad. Luisa sintió que todo su cuerpo se estremecía. Quería creer que eso podía pasar, pero no lo esperaba. No de esa manera. No en ese momento. El beso duró solo unos segundos, pero parecía contener todos los sentimientos que habían estado callados por semanas. Cuando se separaron, los dos se quedaron en silencio. Ella lo miraba, intentando entender qué significaba eso. Pero Miguel simplemente volvió la mirada a la carretera, encendió las luces intermitentes y dijo, con la voz entrecortada. El semáforo cambió. Y volvió a conducir. Pero el mundo allí dentro ya no era el mismo. Durante el resto del camino, ninguno de los dos habló. Ya no era ese silencio incómodo de los primeros días. Era otro tipo de silencio. Más denso. Más lleno de significados. Luisa apoyó la cabeza en el vidrio, intentando controlar el corazón. Latía descompasado, como si hubiera corrido una maratón. Pero junto con el nerviosismo, había una sonrisa escondida en las comisuras de sus labios. Ella lo sabía. Aunque él no lo dijera. Ese beso no fue actuación. Y Miguel, conduciendo sin cambiar de expresión, por dentro estaba en caos. Sentía el sabor del beso, el calor del rostro de ella tan cerca, y sobre todo, sentía miedo. Miedo de estar, finalmente, perdiendo el control. Miedo de que el acuerdo se hubiera convertido en sentimiento. Miedo de estar enamorado. Al estacionar frente al restaurante donde su padre los esperaba, apagó el motor y se quedó allí, unos segundos con las manos en el volante. ¿Estás bien?, preguntó Luisa, en un susurro. Miguel asintió, sin mirarla. Sí. Pero la verdad es que no lo estaba. Estaba nervioso. Vulnerable. Y, en el fondo, completamente afectado. Antes de salir del coche, se giró y dijo: Recuerda, solo estamos fingiendo. Ella lo miró con calma, pero con los ojos llenos de firmeza. Claro. Solo fingimiento. Pero los dos sabían. Allí, en ese coche, la mentira ya se había disuelto. Y lo que nació entre ellos ya no era fingimiento. Era real. Era sentimiento. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar aún, pero que ya se apoderaba de ambos corazones, por más que Miguel intentara esconderlo, y por más que Luisa intentara no ilusionarse. Pero la verdad es que ese beso lo había cambiado todo. El restaurante elegido estaba en un lugar reservado, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad. Era un ambiente discreto, con música instrumental de fondo, cortinas de lino y pocas mesas ocupadas. La atmósfera era de refinamiento silencioso, exactamente como le gustaba al señor Álvaro. Miguel y Luisa llegaron puntualmente. Ya llegó, dijo Miguel, al ver a su padre sentado en la mesa del rincón, cerca de una ventana que daba al jardín interior del restaurante. El señor Álvaro era un hombre de presencia imponente. Cabello completamente blanco, postura erguida, expresión seria. Sus ojos analizaban el ambiente con la calma de quien ya ha visto mucho en la vida, y no se impresiona con casi nada. Pero, al ver a su hijo acercarse acompañado de una mujer, levantó levemente las cejas. «Papá, ella es Luisa», dijo Miguel, seco, pero más contenido que de costumbre. Luisa sonrió y extendió la mano con educación. «Es un placer, señor Álvaro». El anciano la observó con atención. Le estrechó la mano con firmeza, pero con gentileza. «El placer es mío, querida. Me alegra que hayas venido». Ella se sentó al lado de Miguel, que se colocó como un guardia de honor.
La tensión en el aire era casi palpable. El camarero se acercó y anotó los pedidos. Después de que se alejó, la conversación comenzó, despacio, como quien todavía mide las palabras. El padre de Miguel hacía preguntas directas. ¿Y a qué te dedicas, Luisa? Ella dudó por un segundo. Miró a Miguel, que seguía con la mirada fija en el menú, fingiendo desinterés. Entonces Luisa respondió, con firmeza. Trabajo en la casa de Miguel desde hace algunos años. Empecé como empleada de limpieza. El señor Álvaro pareció sorprendido, pero no ocultó una leve sonrisa. ¿Y ahora estás con él? Sí, respondió ella, con un leve rubor en el rostro, llevamos poco tiempo juntos. Pero, de una forma que parece desde mucho antes. Miguel se movió en la silla. Sintió un nudo en el pecho al oír eso. Ella estaba siendo sincera. Sin adornos, sin mentiras. El padre no preguntó nada más sobre su pasado. En lugar de eso, comenzó a observar la manera en que los dos se miraban, como ella lo tocaba en el brazo de vez en cuando, como sonreía cuando Miguel hacía alguna broma tímida. Pequeños detalles que lo revelaban todo. Durante la comida, el señor Álvaro hablaba menos y observaba más. Notó cómo Luisa le servía agua a Miguel sin que él lo pidiera. Cómo sabía exactamente lo que le gustaba comer y lo que evitaba. Cómo ella tomaba su servilleta cuando él derramó un poco de salsa. Cosas pequeñas. Cosas que no se pueden fingir. El viejo padre, que conocía cada gesto de su hijo, también notó algo. Miguel estaba diferente. Menos rígido. Menos sarcástico. Su mirada era otra. Más presente. Más humana. Después del postre, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, el señor Álvaro se recostó en la silla, pasó la vista entre los dos y soltó. Ahora solo falta que me den nietos. El silencio que siguió fue instantáneo. Luisa se quedó con el tenedor en el aire. Miguel, que llevaba el vaso a la boca, se atragantó. Tosió 2 veces, visiblemente desconcertado. Ella rápidamente tomó una servilleta y se la entregó, sonriendo nerviosa. Cuidado, susurró, aún riendo levemente, con las mejillas sonrojadas. Solo fue una broma, Miguel, dijo el padre, ahora riendo con gusto. Pero mira, si fuera verdad, no estaría nada mal. Ya es hora de que aprendas a amar a alguien más que a ti mismo. Miguel desvió la mirada. Luisa mantuvo la sonrisa tímida, pero por dentro, un escalofrío recorrió su espalda. Porque aquella frase, dicha como una broma de almuerzo, había caído como una bomba en medio de la mesa. La idea de hijos. De futuro. De familia. Algo que, hasta pocos días atrás, parecía lejano, imposible. Una mentira actuada. Pero ahora, ya no parecía tan improbable. Miguel no respondió nada. Pero la forma en que tomó la mano de Luisa debajo de la mesa, discretamente, con la punta de los dedos, fue la respuesta más sincera que ella podía recibir en ese momento. Al salir del restaurante, el señor Álvaro abrazó con fuerza a su hijo. Un gesto raro, cargado de significado. Luego, miró a los ojos de Luisa y dijo: «Cuida bien de él. Nunca lo va a demostrar, pero te necesita más de lo que imagina». Luisa sintió, con los ojos llenos de lágrimas. Puede contar con ello. El regreso del almuerzo fue silencioso. El auto deslizaba por la carretera con las ventanas cerradas, pero allí dentro, el corazón de Luisa latía fuerte, casi dolía. Miraba por la ventana, intentando contener la mezcla de sentimientos que la invadían. El almuerzo había sido mejor de lo que esperaba. El padre de Miguel la trató con amabilidad, incluso hizo una broma sobre nietos. Y, por un momento, creyó que estaban viviendo algo real. Que quizá Miguel por fin estaba sintiendo lo que ella ya llevaba en el pecho desde hacía tanto tiempo. Pero bastó con que el auto se estacionara frente a la mansión para que la esperanza se derrumbara. Miguel apagó el motor, miró fijamente el volante por unos segundos y dijo, con voz seca: «Gracias por haber hecho esto. El acuerdo termina aquí». Luisa giró el rostro lentamente, sin creer lo que acababa de oír.
¿Cómo que termina? Lo que mi padre necesitaba ver, no vio. Cumpliste el papel. Y te lo agradezco. Pero no hay razón para continuar, dijo sin mirarla a los ojos. Sintió un nudo formarse en la garganta. El mismo hombre que la besó en el coche. El mismo que le sostuvo la mano debajo de la mesa. El mismo que pasó la noche en el hospital a su lado, ahora hablaba como si nada hubiera pasado. Entiendo, respondió ella, con la voz entrecortada. Bajó del coche despacio, como quien carga un peso invisible. Entró al cuartito del fondo, se quitó el vestido con cuidado, lo dobló sobre la cama y se quedó allí, sentada, en silencio. No lloró. No en ese momento. Solo se quedó con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos. Durante la noche, escribió en su diario. Él volvió a ser lo que siempre fue. Frío. Distante. Y yo, tonta. Volví a creer. Pero mañana es solo otro día de limpieza. Como siempre ha sido. Durmió con los ojos abiertos, o al menos lo intentó. El sueño no vino. El dolor vino antes. El sol aún no había salido cuando se levantó. Se puso el uniforme, recogió el cabello y, como siempre, preparó su balde, sus trapos, sus productos. Solo quería cumplir con el trabajo. Nada más. Nada de sonrisas, nada de esperanzas. Solo otro día. Igual que los otros. Pero el destino tenía otros planes. Al entrar a la mansión por la puerta trasera, Luisa aún tenía la cabeza baja cuando escuchó pasos corriendo. Algo raro en esa casa. Cuando miró, vio a Miguel viniendo hacia ella, rápido, decidido, diferente. Antes de que pudiera reaccionar, él la abrazó fuerte. Tan fuerte que casi perdió el aliento. El balde se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Pero a ninguno de los dos les importó. Perdóname. Susurró Miguel, con la voz temblorosa. Perdóname por ayer. Fui un cobarde. Me dio miedo. Miedo de admitir que no puedo sacarte de mi cabeza. Que te perdí por unos minutos, y dolió más que todo lo que he sentido en la vida. Luisa estaba inmóvil, sin saber si eso era real. Pero cuando él se alejó un poco, la miró a los ojos y dijo, con lágrimas en los suyos. Ya no quiero fingir. Te amo de verdad. El tiempo se detuvo. Ella parpadeó varias veces, intentando entender. Él, llorando. Miguel. El mismo hombre que siempre decía que los sentimientos eran debilidades. Estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas, los hombros caídos y el corazón expuesto. Ella le tocó el rostro, despacio. ¿Estás seguro? Él asintió con la cabeza. Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida. Y allí, en medio de la cocina aún oscura, con el sol comenzando a salir afuera, los dos se besaron otra vez. Pero esta vez, no había acuerdo. Ni dudas. Ni miedo. Solo amor. Puro. Real. En las semanas siguientes, todo cambió. Luisa ya no era vista como la empleada. Era la mujer de la casa. La compañera de Miguel. Aquella que, incluso sin estatus, sin título, sin maquillaje costoso, conquistó el corazón de un hombre que nadie creía capaz de amar. Miguel, por su parte, también cambió. Dejó de quejarse de todo. Comenzó a escuchar más. A sonreír más. A veces se le veía en la cocina intentando hacer café, aunque se equivocara en la medida. Otras veces, aparecía en el jardín ayudando a plantar flores, porque a Luisa le gustaban las flores simples, de esas que crecen despacio, como su amor. Lo más bonito era que no lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque quería estar con ella. Porque le gustaba su presencia. Porque había aprendido, por fin, a amar. Algunos meses después, sentados en el mismo banco del jardín donde Luisa solía descansar después de la limpieza, Miguel le tomó la mano y dijo: ¿Sabes qué? Al principio, te elegí solo porque no tenía a nadie más. Ella sonrió, sin rencor. Lo sé. Y aún así, yo elegí quedarme. Él la miró, emocionado. Gracias,
por no rendirte conmigo. Ella apoyó la cabeza en su hombro y respondió: porque vi lo que nadie más vio. Solo estaba esperando que tú también lo vieras. Fue allí cuando el final se convirtió en un nuevo comienzo. Y aquel acuerdo que empezó como una mentira, terminó siendo la mayor verdad en la vida de los dos. Pasaron meses desde el abrazo inesperado en la cocina, donde Miguel finalmente se rindió al amor que tanto negaba. Desde entonces, todo cambió. Y no solo dentro de la mansión, sino dentro de él. El hombre arrogante, impaciente, incapaz de mirar a alguien a los ojos con gentileza, ahora era otro. Aún usaba traje, aún hablaba firme cuando era necesario, pero sonreía. Y su sonrisa era real. Su voz era más ligera. Descubrió el placer de las cosas simples: preparar café, caminar de la mano por el jardín, escuchar a Luisa tararear mientras colgaba ropa en el tendedero improvisado del patio. Luisa, por su parte, parecía aún más hermosa. No por el vestido nuevo que Miguel mandó hacer a medida, ni por las joyas discretas que a veces usaba en las cenas familiares, sino por el brillo en los ojos. Por la forma en que caminaba, segura, completa, con una alegría que desbordaba en silencio. Era como si su alma, al fin, hubiera encontrado un hogar. Y entonces llegó el gran día. La boda fue en el jardín de la mansión. Las flores fueron recogidas de una finca cercana. La música era un pequeño cuarteto, tocando canciones elegidas por Luisa. Y los invitados eran los esenciales: empleados de la casa, amigas antiguas de ella, algunos pocos socios de confianza de Miguel. Y, por supuesto, el señor Álvaro, que se sentó en la primera fila, con traje claro, gafas oscuras y un pañuelo blanco en el bolsillo del pecho. Cuando Luisa apareció, todos guardaron silencio. Vestido blanco ligero, cabello recogido con flores del propio jardín, sonrisa tímida y lágrima en los ojos. Caminaba entre los invitados con la misma ligereza de siempre, pero ese día, llevaba un brillo que ningún maquillaje podía crear. Miguel la esperaba en el altar. Su mirada no parpadeaba. Sus dedos se apretaban nerviosos, pero el corazón estaba en paz. Al verla acercarse, susurró para sí mismo: es ella. Siempre fue ella. Durante la ceremonia, se hicieron pocos discursos. Pero uno de ellos marcó a todos los presentes. Después de que ambos dijeron sí, el celebrante invitó al señor Álvaro a decir unas palabras. El padre se levantó despacio, apoyado en el bastón de madera oscura que llevaba desde hacía años. Se acercó a la pareja y guardó silencio por unos segundos. Luego, miró a los ojos de su hijo y dijo: Miguel, lo supe desde el principio. Sabía que era un acuerdo. Que trajiste a esta mujer por miedo, por orgullo herido, para intentar mantener tu parte de la herencia. Miguel bajó la mirada, sin saber dónde meter las manos. Pero Álvaro continuó: pero vi algo distinto. Vi cómo la mirabas. Y entonces entendí que por primera vez en tu vida amaste a alguien de verdad. Y eso, hijo mío, vale más que cualquier fortuna que yo pudiera dejarte. Todos aplaudieron de pie. Luisa lloraba en silencio. Miguel abrazó con fuerza a su padre, en un gesto que nunca antes habían compartido. 1 mes y medio después de la boda, Luisa empezó a sentirse diferente. Se despertaba con náuseas, sentía mareos, la comida parecía haber perdido el sabor. Al principio, pensó que era solo el ritmo acelerado, la emoción de todo lo que estaban viviendo. Pero, por insistencia de Miguel, fueron al médico. El test dio positivo. Estaba embarazada. Miguel se quedó mudo. Se sentó en la silla del consultorio como quien ha recibido un golpe en el pecho, pero un golpe bueno, que despierta. Miró a Luisa, luego al médico. ¿Es seguro? El médico sonrió. Totalmente. Felicidades a la pareja. Unas semanas después, en el primer ultrasonido detallado, llegó una nueva sorpresa. El médico, con un brillo en los ojos, señaló la pantalla y dijo: miren aquí, 2 corazoncitos latiendo. Son gemelos. Miguel apretó la mano de Luisa, con los ojos llenos de lágrimas.
El hombre que un día pensó que nunca sería amado, ahora esperaba 2 pruebas del amor más grande que había conocido. La antigua oficina de Miguel se convirtió en un cuarto infantil. Las paredes fueron pintadas de rosa claro con pequeños dibujos de estrellas. Ositos de peluche ocupaban las esquinas. Se encargó una cuna doble. Él mismo ayudó a armarla. Se equivocaba, la desmontaba, lo intentaba de nuevo. Pero sonreía todo el tiempo. Luisa se sentaba, observándolo con cariño. «Nunca pensé que te vería así», decía ella, con la mano sobre el vientre. «Ni yo», respondía él, arrodillado a su lado, besando su vientre con cuidado. Pasaron los meses y, en una mañana de primavera, nacieron 2 niñas. Isabel y Ana Sofía. Pequeñas, lloronas y hermosas como nunca se había visto. Miguel sostuvo a las 2 en brazos, una en cada lado, y lloró como un niño. Las lágrimas corrían, y ni siquiera intentó ocultarlas. «Yo creía que lo sabía todo sobre la vida», susurró, «pero ahora me doy cuenta de que recién estoy empezando a vivir». El hombre que pensó que nunca sería amado. El hombre que alejaba a todos a su alrededor. El hombre que se burlaba del amor, se transformó. Y todo comenzó con una propuesta simple, hecha por una mujer que creyó, incluso cuando él no creía en sí mismo. Luisa le dio más que una familia. Le enseñó a sentir, a ser, a amar. Y, en esa casa donde solo había silencio, ahora se oían risas de niños. Y, sobre todo, el sonido de un corazón que por fin aprendió a latir por alguien más que por sí mismo.